Está Gineuri Díaz. Es una muestra, don Virgilio, de la renovación que está viviendo el Partido de Liberación Dominicana. Ella es Estoy de acuerdo. especialista en el tema de defensa y seguridad. Es la representante, es la representante del PLD. ¿Tú te extrañas porque es una mujer? Digo, te sorprendiste. No. Te extrañó porque si un hombre que está No, escucha. No. A mí me extraña porque como yo tengo tanto tiempo tratando este tema y yo conozco a todos los que se dedican a esto. No lo conoce a todos. Bueno, aquí yo no sabía que ella se dedicaba a este tema. ¿Cómo es? Defensa. Sí, defensa y seguridad. Ella es la representante del PLD. Pues vamos a ver sus planteamientos. En el Consejo Económico y Social, en la mesa que está discutiendo el tema de la reforma policial, ella es la representante del PLD. Entonces, vamos a conversar con ella, pero ella hacía una denuncia de una situación que sería sumamente grave, de unas 5 personas de nacionalidad haitiana que habrían llegado a Estados Unidos sin documentación desde República Dominicana. Saliendo por las Américas, según las informaciones que ella tiene, que a mí me parece sorprendente, que hayan pasado por todos los controles por los que uno pasa y que tiene que mostrar el pasaporte para montarse en un avión y salir de República Dominicana. Sí, así es. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días también a este público del Sol de la Mañana. Debo, antes de responder pues el artículo que escribimos de esta denuncia en el día de hoy, al señor José La Luz, que ciertamente es sorprendente cuando dicen que una mujer hable. No, yo no te cuestioné por mujer, yo no hice eso. Eso fue Julio que lo dijo. Okay. Yo estoy diciendo que yo planteé seguridad perimetral en el 2015 y botón de pánico en el 2014. De ahí para acá, yo vivo compilando, yo tengo un observatorio de seguridad, vivo compilando todo lo que se publica y yo no conocía que había una persona, en este caso tú, que tuviera un planteamiento de seguridad. Yo conozco a todo el que habla de eso en este país. Ciertamente del año 2014, por mi edad, no pude ser especialista aún, ¿verdad? Me hice especialista en el año 2019, soy especialista en defensa y seguridad nacional. ¿En defensa? Actualmente también somos subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del PLD. Esta comisión también es una idea nuestra. Se creó esta comisión por un aporte que nosotros hicimos al comité político, se aprobó y actualmente el PLD tiene esta comisión. Estamos junto al almirante retirado Sigfrido Pared Pérez. Sigfrido es como un hermano mayor. Mira de lo que te estás perdiendo por no asistir a tu partido. Y que podemos, lo invitamos. Llévense de mí, señores. Lo invitamos para que sea miembro de esta comisión. ¿A mí? En calidad de subsecretario. Porque tiene mucho que aportar en este sentido. José hizo un rap hace un año y se despidió. No, pero lo invitamos. Pero volviendo a la carta. La denuncia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ciertamente nosotros recibimos una información de una fuente fidedigna, la cual nos reservamos por seguridad de esta persona, de que durante la semana pasada, de domingo a lunes, un vuelo desde República Dominicana, un vuelo comercial de una reconocida aerolínea americana, de una aerolínea comercial, valga la redundancia, un vuelo comercial, salió desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, hacia el aeropuerto John F. Kennedy en New York, y este vuelo llevaba 5 nacionales haitianos indocumentados, es decir, sin pasaporte. ¿Cómo eso pasó? Entonces, las autoridades dominicanas, las autoridades de los Estados Unidos en ese momento dan la alerta, las autoridades dominicanas se inician una... ¿Pero qué no sabe de la aerolínea? Es que no quisiéramos hablar sobre la aerolínea hasta que las autoridades dominicanas, sí conocemos la aerolínea, hasta que las autoridades dominicanas, que es lo que nosotros estamos planteando, haciendo esta denuncia en el artículo que escribimos en el día de hoy, es que las autoridades dominicanas deben informar a la población sobre esta situación, porque los medios de comunicación no se han hecho eco de esta situación que pasó la semana pasada
y que de hecho las autoridades de los Estados Unidos alertaron a la República Dominicana, iniciaron un proceso de investigación, un acto muy grave, y que nosotros de hecho como especialistas en seguridad y el tema aeronáutico, que es de subvital para la seguridad nacional, hemos venido denunciando sobre irregularidades en el sistema aeronáutico de la República Dominicana, porque imagínense este hecho. En primer lugar, debió pasar los controles. Eso yo te iba a decir. Hay una serie de controles, Ginebra. Ninguna línea aérea te monta si tú no le montas, le no, presentas pero el migración pasaporte, también. luego migración, el cuerpo especializado en seguridad. Salvo que haya un nivel de complicidad entre empleados de las agencias y de la aerolínea. Así es, y de hecho, imagínense que no haya pasado los controles de la aerolínea y que, haciendo una hipótesis, ¿verdad?, en torno a este tema, imagínense que haya pasado el perímetro físico del aeropuerto y haya ingresado en la aeronave, también es deficiencia del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil CESAC, puesto que es una versión muy similar. Esta hipótesis sería muy similar. Esperamos que esta grave denuncia... Pero lo devolvieron ya. Sí. Están en este proceso, claro, están en este proceso con las autoridades americanas, y ahora las autoridades americanas inician este proceso de investigación con el gobierno de República Dominicana, con las organizaciones, las instituciones que están ligadas a este sector. Pero hemos visto que el gobierno no ha dado la voz de alerta en este sentido, que esta información se ha mantenido totalmente discreta, aunque claro, la ley 188-06, que es quien regula el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil CESAC, como es un tema de seguridad nacional, los avala para ellos poder mantener a discreción este tema, pero también están involucradas las autoridades de migración, así como también en sentido general todas las instituciones que convergen alrededor de la aviación civil en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado con la mesa que está discutiendo el tema de la reforma policial en el Consejo Económico y Social? Esta mesa pues dejó de reunirse dejó de tener quórum, sin tener ya pues un informe final. Vimos que quien está dirigiendo el Consejo Económico y Social les rindió un informe al presidente sobre lo que había pasado en este Consejo Económico y Social. Informe que no es real, porque la mesa de seguridad ciudadana en la que nosotros participamos, representando el Partido de la Liberación Dominicana, dejamos de asistir, al igual que los demás partidos de oposición, porque entendimos que simplemente se nos convocó para hacerle entender a la población que estaban haciendo una reforma de la policía con el consenso de los partidos políticos de oposición y con la sociedad civil, lo cual no es cierto, porque por ejemplo en el caso del fideicomiso, el cual va a regular y a fiscalizar el patrimonio de lo que tiene que ver con la reforma de la policía, no se nos consultó, no tuvimos la oportunidad de estudiarlo, así como también los planes y proyectos que ya el gobierno de hecho está llevando a cabo y que no fueron consultados en este consejo, porque dentro del mismo lo que está planteado es que tengamos consenso y disenso. No tenemos oportunidad de hacer algún aporte que pueda ser tomado en cuenta. Además, en el entendido de que hemos visto que ciertos temas, por ejemplo, las 14 medidas que dictaminó el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, estaban fuera de lo que es la reforma estaban fuera de lo establecido, la reforma de la Policía Nacional, porque esta no ha iniciado. Entonces, es improcedente que el comisionado ejecutivo, que aunque está por decreto, es para la reforma de la policía, sea quien esté dictaminando las políticas de seguridad interna, que es seguridad ciudadana, en la República Dominicana. Esto es algo que debe hacer el ministro de Interior y Policía como ente, que es que debe garantizar la seguridad interior del país. Precisamente, Gineudi, el pasado viernes, el mayor general retirado, Ramírez Ferreira, escribió un artículo en el periódico El Nacional interesantísimo por lo que tiene que ver con el tema de la seguridad interna y la seguridad en todo su componente, en donde él describía lo que es el rol de la Policía Nacional, lo que debería ser el aparato de dirección de la policía con los componentes de la seguridad pública sin desperdicio. Si no lo has leído, yo recomiendo que lo leas, porque el general hace unos planteamientos bastante puntuales y creo que hasta el propio Chu debería dar una lecturita a eso. Nosotros hemos venido hablando en medios de comunicación el hecho incluso de que la seguridad pública no ha sido incluida dentro del tema de la seguridad ciudadana. Y es que en nuestro país, y de hecho he visto al ministro hacer planteamientos y hablar de seguridad pública y tratar el concepto
como si es seguridad ciudadana. De hecho, el patrullaje mixto que se está haciendo, los militares como tal están capacitados para ayudar en las labores policiales, pero en lo que tiene que ver con seguridad pública, no en labores de seguridad ciudadana. Y hemos visto, como digo, incluso al ministro decir, los militares van a hacer labores de seguridad ciudadana, hacen labores de seguridad pública, que es patrullaje perimetral, colaborar con la Policía Nacional, pero más bien no pueden hacer labores de seguridad ciudadana. Y nosotros carecemos de un plan de seguridad pública en la República Dominicana, lo cual incluso no está incluido en esta reforma de la Policía Nacional. Gineuri, ¿estás apoyando a alguno de los aspirantes? Espérate, Julio, porque yo quería hacer una pregunta para ver si... Cuidado. No, una pregunta. Bueno. Para ver si yo me sumo para ver si yo me puedo sumar a esa comisión. ¿Cómo? ¿Cuáles son las 5? ¿Cuáles son las 5 causas fundamentales? Para un examen que tú le quieras hacer. No, una pregunta. Espérate, Julio, una pregunta para yo sumarme. Pero me lo puede, ella me lo puede hacer. Tu conocimiento en el aire. Es que yo estoy hablando de eso, no es mío. Es a ella que yo le quiero decir, porque ustedes tienen una hipótesis. Yo le quiero decir, en el grupo de trabajo de ustedes, y no es personal, pero tú escúchame, pues es que tú me estás juzgando antes de escucharme. Okay. En el grupo de trabajo de esa comisión que ustedes, el comité político aprobó, ¿cuáles son las 5 causas fundamentales de los niveles de inseguridad que tenemos en República Dominicana? 5. Menos menciónale 2 Oye, pero 5, porque tiene que... tiempo, no, porque tendría que analizarte pero cada uno. Qué maldita vaina. Menciónamelo, no lo analice. Ciertamente, en primer Pero lugar... yo le puedo contestar, miseria. El tema económico, ciertamente. ¿El tema económico? Claro, es directamente proporcional el hecho de que no es cierto que una persona delinque por necesidad, pero cuando los niveles económicos en la República Dominicana, por ejemplo, la situación económica es precaria, muchos delitos, hurtos simples se dan por necesidad económica de las personas. Cuando la gente tiene, por ejemplo, nosotros en República Dominicana no sabemos cuántos somos, partiendo de ese planteamiento que lo he hecho en los medios de comunicación, de que en cuanto al perimetraje, en cuanto al patrullaje de la Policía Nacional, como tal, esta institución no tiene establecido un perimetraje por zona de acuerdo a la cantidad de habitantes territoriales. Otro elemento fundamental es, por ejemplo, la falta de capacitación de la Policía Nacional. Tenemos una Policía Nacional poco capacitada. ¿Tú crees que la seguridad se basa en policía? Ciertamente, la seguridad es un conjunto como tal. Pero si nosotros no tenemos una Policía Nacional capacitada, bien pagada, al mismo tiempo los organismos que convergen alrededor de la seguridad. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener una Guardia Civil como tiene los Estados Unidos, que es lo que se ha querido hacer con la Policía Municipal, pero que no cumple un rol. Y estoy diciendo 4 aspectos. Muy bien, un aplauso. Pero yo le invito, quedó bien. Siento muy bien de que él se vea incentivado para poder participar en esta comisión y que necesitamos también personas como usted, compañeros del partido. No, mija, a mí me engañan una vez, decía Juan Bosch, si me engañan una vez. ¿Estás apoyando me engañan 2, hermano, soy yo. Aspirante o aspiranta, ¿no? Hay aspirantes. Aspirantes. De tu partido. Con este tema de la ciertamente estoy apoyando a Abel Martínez. Soy parte de su proyecto desde el inicio. Pero venga acá, tú el que viene aquí es de Abel. Es que Abel tiene Julio, tienen que apurarse ustedes, Julio, lo de Margarita. Lo de Margarita está flojo. No, pero es que es verdad lo que dice Virgilio. La mayoría de los que vienen aquí son de Abel. O Abel está ganado con un 90%. ¿Cuál fue el último de Margarita que vino aquí? Esto está sesgado aquí. Atención, producción. Llegó Margot. Sin ánimos de yo no entiendo esa vaina. Adelante, escuchemos. Abel Martínez, pues formo parte de este proyecto desde el inicio y es que la realidad es que el 90%, el 80% de la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana y de hecho el Comité Central al cual pertenezco, pues pertenece a Abel Martínez. De los diputados, de 59 diputados que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, 40 pertenecen al proyecto de Abel Martínez. ¿Por qué Abel Martínez? Abel Martínez es quien le ha devuelto la esperanza al Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros cuando perdimos las elecciones no estábamos pensando en un futuro, teníamos un futuro incierto como partido. Incluso nosotros que nos abocamos a participar en el proceso y en el Congreso y salimos pues como miembro del Comité Central, no veíamos una dirección
del partido, hacia dónde nos dirigíamos, pero en el momento en el que Abel salió a visitar compañeros alrededor del país y comenzó a hacer estos actos que iniciaron como unos actos pequeños y luego se hicieron actos masivos. Los PLDistas pues se sintieron animados y Abel, como digo, le devolvió la esperanza al Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda será el candidato, el aspirante, ¿verdad? Será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana el próximo 16 de octubre y será el presidente de la República, Dios mediante, en el año 2020. Julio, ¿puedo hacer una pregunta internacional? Ahí es. Vámonos para la Cuidado, que usted está muy aliada de José. Consuelo sí puede, ¿verdad? No, Pero tú porque le hiciste la pregunta. No, tú le querías hacer un examen. admisión. Yo no le quería hacer un Tú le examen. querías hacer un Pero te examen. salió Tú le la querías- callada Tú respondona. la querías Ella someter a pasó- prueba, así, pasó adelante. muy bien Margarita. el examen. Oye, Margarita. Sí. Gineuri, lo siguiente. El presidente Biden va para Arabia Saudita esta semana o la semana que viene a buscar petróleo. A pedir cacao. Sí, a pedir cacao, a pedir perdón. Ustedes ya no son terroristas, los musulmanes y los árabes ya no son terroristas. No tenemos que volver, eso soy yo que me lo estoy inventando, más o menos. No tenemos que volver a invadir a Irak y matar tantos iraquíes. Sigue el problema. El problema es China. Para Estados Unidos no es ni Rusia, ni es Arabia Saudita, ni los musulmanes, ni los iraquíes. Es China. ¿Tú lo ves así? Ciertamente creo que los Estados Unidos como tal, ser China por ser la potencia que es y que le ha ganado gran territorio y que actualmente pues estas relaciones no son las mejores y de hecho porque Estados Unidos entiendo en lo particular y como especialista en el tema que no ha cumplido con este acuerdo de una sola China porque actualmente ha cambiado de posición, luego que está de acuerdo y firme el acuerdo, pues cambia en cuanto a la posición con Taiwán. Tiene que buscar una salida que entiendo que es muy inteligente en cuanto al plano económico y ciertamente es China el problema en este momento, porque Estados Unidos ha cambiado de posición incluso en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania. Salida que, como digo, es muy inteligente y que de hecho nosotros como país, hablando en el plano de política exterior, el presidente Luis Abinader puede copiar este planteamiento o esta medida que está tomando Estados Unidos, porque por ejemplo en el caso del conflicto Rusia y Ucrania yo estuve en desacuerdo en esta posición tan frontal que presentó el presidente Luis Abinader, porque ambas naciones tienen intereses económicos en la República Dominicana, tienen acuerdos con otros países como por ejemplo Venezuela, que pudiera ser en este momento una salida en cuanto al tema de los hidrocarburos y que nosotros pudiéramos buscarlo como una alternativa, incluso, como digo, en cuanto al tema de los hidrocarburos, que es lo mismo que está haciendo Estados Unidos ahora. Exacto. Si China, que es uno de sus principales socios comerciales, dueño de su deuda externa, la situación no es la mejor, pues busquemos una alternativa. Si estamos en medio de este conflicto también con Rusia y Ucrania, porque Estados Unidos ha puesto una posición muy frontal en cuanto a Rusia, pero ciertamente los necesita en cuanto al tema económico, busca estas alternativas. Lo mismo ha hecho Alemania en cuanto al tema de Rusia, y quizás no es lo que nos confiere, pero aunque es parte de la OTAN, pues se ha mantenido un poco manejándose en cuanto al tema de ¿Le Rusia. perdona a Estados Unidos al PLD haber hecho las relaciones con China? Por eso esta campaña contra la corrupción, contra todos los PLDistas, para llevarse a Danilo y a todo el mundo preso. Ciertamente movido por los Estados Unidos, ¿le perdona haber hecho las relaciones con China? Bueno, ciertamente su planteamiento pudiera verse como una consecuencia, ¿verdad?, al respecto. Pero en ese sentido creo que la salida que le dio el presidente Danilo Medina fue una salida muy inteligente, porque nosotros como Estado tenemos la potestad de tener una política exterior bilateral, tener relaciones con varios países como lo hizo y que de hecho fue muy beneficioso para nuestro país, diferente a lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, que muestra una política muy unilateral hacia los Estados Unidos, y de hecho nos vemos si como país estuviéramos de rodilla ante los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias a Gineuri Díaz.
Como vemos, Pedro, hay un PLD nuevo, Pedro. No, hay un PLD nuevo en la calle, hay un PLD nuevo en la calle, Pedro. No, yo sé que hay Mi unos querido talentos amigo Pedro, nuevos que están haciendo amigo su de trabajo. años. Vamos a ver si los viejos lo dejan cruzar. Bueno, Muy bien. pero lo están dejando Muy cruzar. Si no lo Pero dejan, mira, Ginebra, pero si esa es la no lo muestra. dejan, vengan que en la fuerza del pueblo hay espacio. Esa es la En el muestra. cuerpo del pueblo nada más, Hay Leonel y espacio. Omar. Usted está errada en eso, Consuelo. Bueno, está bien. Esperamos respuesta porque, como bien decía, Sí. puede ser que en una fase de investigación, si los Estados Unidos están investigando y las autoridades dominicanas están cooperando con esto para ver cómo supuestamente estos 5 Yo estoy nacionales pidiendo haitianos respeto. llegaron ¿Tú sabes a algo? Estados Unidos sin pasaporte, respetando esa fase de investigación, pero hace falta que las autoridades digan, esto ocurrió así, tal cual se ha descrito, Sin- cómo burlaron todos estos controles de la línea aérea, de migración, de la seguridad, aeropuerto. ¿Cómo? Mira, Que debemos resaltar, antes de que Pedro pues continúe, el hecho de que se dio una situación similar con el robo de los cables del aeropuerto. Ay, que sí. Esa versión no fue una versión Sí. muy clara, no fue una versión real, porque decir que una persona de la calidad del que se apresó fue quien pudo burlar la seguridad del aeropuerto y robar los cables. Entonces, queremos una versión real, algo veraz. Es que es verdad, Ahí- es ahí que hay se un- meten, no, ahí hay un ahí hay elemento. una, ahí hay un robo, se meten de una urbanización que hay ahí, cruzan y le cortan los cables, No, es y verdad. lo de los No, cables, eso yo lo estoy de vi yo. acuerdo con la Claro. información que sirvió el CESAC, porque es verdad que hay Sí. parte vulnerable que Sí. puede ocurrir. Sí, ahora, pero tenemos un cuerpo ahora, especializado entonces que no está haciendo su ahora, trabajo. Eso sí. ahora, que hay que prestarle atención porque lo que tú acabas de decir es grave. Eso pudiera degenerar, y no tengo ánimo de alarmar para nada, Sí. en interferencias ilícitas al sistema de aviación del país. Y ese tipo de cosas fueron lo que llevaron a Estados Unidos a aquello del 911. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué fue eso? Que Los no- atentados del 11 de septiembre. Porque es que tú sí. no sabes qué intención tiene Así es. un pasajero Así o es. unos pasajeros que burlan la seguridad de un aeropuerto. ¿Qué es Si es un lo que van terrorista. a hacer? ¿Cuál es su intención final? Si es un simple viajero indocumentado Así es. que quiere llegar a un territorio o si es una estructura criminal Así que es. quiere representar una amenaza para el sistema. Además que el Muy sector bien, aeronáutico Pedro. Eso es un peligroso. conglomerado de instituciones, de organizaciones. Claro. Y el nosotros tener la categoría Ginebra 1 sabe mucho de eso, es yo trabajo porque- muchos años ya en el Es IDAC. porque tenemos un sistema uniforme y haciendo un buen trabajo. Podemos incluso Claro. perder la categoría 1 si siguen ingresando Dios personas nos a los libre. Estados Unidos, Dios nos libre, Bueno. indocumentados como en este caso. Pues muchas gracias a Gracias. Ginebri Este, Díaz, Estrella. miembro del Muy Comité bien. Central Dios del le PLD. bendiga. Cambio y fuera.